Uno de los temas que ha marcado la agenda pública en el último tiempo ha sido la discusión en torno a la posibilidad de una reforma tributaria, en el marco de una agudización del conflicto estudiantil y de la necesidad eventual de tener financiamiento permanente para una inyección importante de recursos en el sector educacional. Ha abierto un debate y las propias autoridades de gobierno han manifestado, partiendo por el ministro de Hacienda, la necesidad de un perfeccionamiento tributario y que esto probablemente se estudie posterior a la tramitación del presupuesto de la Nación del año 2012. Por esta razón nosotros en Diario Financiero queremos abordar este tema en profundidad. Invitamos a dos importantes personalidades para que abordemos el tema y analicemos las implicancias que un cambio de este tipo puede tener. Tenemos con nosotros a María Los Ángeles Fernández, directora ejecutiva de la Fundación Chile 21. Ella es cientista política y candidata a doctor de la Universidad de Santiago de Compostela. Gracias por venir. Gracias. Tenemos a Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, ingeniero comercial de la Universidad Católica. Les agradezco a los dos por estar con nosotros. Y bueno, para partir quería abrir una discusión en torno a ¿es alta la carga tributaria en Chile? Bueno, como en muchas cosas, depende con quién la compare. Si uno la compara, por ejemplo, con Latinoamérica, es alta. Si uno la compara con los países de la OCDE, que es el referente que nosotros utilizamos últimamente, a raíz de la incorporación de Chile a la OCDE, es más bien baja. Y creo que para mí, la comparación más relevante no es ninguna de esas dos, sino que la comparación más relevante es cómo es en relación a los países de la OCDE cuando esos países tenían el nivel de ingreso per cápita que tiene Chile. Vale decir, alrededor de $15.000. Y si hacemos ese cálculo, resulta que estamos en la mitad. O sea, hay países de la OCDE y de alto desarrollo económico que tenían cargas tributarias mayores que las nuestras y hay otros que la tenían menos. Ahora, si uno quisiera agruparlos, yo diría que en general países europeos tenían un poco más de carga y países asiáticos y los Estados Unidos tenían un poco menos de carga. O sea, Corea, Japón, Estados Unidos menos, Suecia, Francia, más. Esa es más o menos la situación. O sea, yo creo que desde ese punto de vista uno puede decir, digamos, de que estamos en una situación desde el punto de vista de lo que a mi juicio importa, digamos, en la cual no hay una carga tributaria ni muy alta ni muy baja, ¿no? Y por lo tanto, cualquier discusión sobre la reforma tributaria, a mi juicio, tiene que ser sobre la base del mérito que ella tenga, del mérito en el sentido de ver cuáles son los efectos que esta causa. Al aumentar los impuestos hay efectos sobre el empleo, sobre la inversión, pero por otro lado, al recaudar más recursos, también hay efectos, y esos efectos son en general positivos si es que se gasta bien ese dinero. Y esa es la pregunta más importante, ¿no? Recogiendo el planteamiento del nivel de desarrollo que tiene Chile y el nivel de ingreso per cápita, ¿estamos en condiciones de dar un salto hacia el desarrollo abordando temas, por ejemplo, el de distribución de ingresos a través de una reforma tributaria a su juicio? Bueno, yo casi que le pongo la rúbrica, lo que dice Luis, yo coincido con él en todo. Efectivamente, si Chile, todo depende del espejo en el cual nos queramos mirar. Y efectivamente, claro, si nosotros decidimos como país entrar en la OCDE, yo creo que es una decisión que tiene que ver con algo muy legítimo y que es muy bueno para el país, que es tener aspiraciones y ambiciones mayores, ¿no? Entonces, a mí yo aquí voy a hacer un juicio de valor, a mí no me tendría que acomodar que nos asimilemos o nos emparejemos o nos miremos con aquellos países que tenían a lo mejor una situación similar y un nivel de ingresos similar en un minuto dado, congelado en el tiempo. Yo lo que digo es, bueno, Chile hoy día tiene esta carga tributaria y dentro de esta carga tributaria tiene una estructura tributaria interna que hay que entrar a mirar, que yo creo que es injusta. Bueno, ¿y cuáles son las aspiraciones que tenemos como país para dar el salto al desarrollo? Y nos hemos puesto metas superiores, desde todos los gobiernos han puesto metas, este también se ha puesto. Yo recuerdo que el exministro Velasco decía que en el año 2020 la idea era que nos pareciéramos a Portugal, ya vemos cómo está hoy día Portugal, vamos a tener que buscar otro tipo de espejos, pero leí el otro día en un diario que el ministro de Economía, el
El ministro Pablo Longueira decía que en el 2018 podríamos nosotros estar listos para dar un salto. Entonces, no depende tanto de con quién nos miremos, sino también hay que poner en el espejo las aspiraciones que tenemos nosotros como país. Y la verdad que si nosotros además aspiramos a crecer, no podemos seguir creciendo con las mismas rutinas, con las mismas lógicas, las mismas estructuras que hemos traído hasta ahora. Hemos visto que efectivamente este gobierno ha posibilitado un crecimiento desde que asumió, pero es un crecimiento que viene más bien casi por inercia, no porque la estructura interna productiva lo esté permitiendo, y ustedes mismos en Libertad de Desarrollo han puesto bastante alarmas con relación a este tipo de problemas que podemos enfrentar a corto plazo, que Chile crece, pero se puede estancar y nos podemos quedar ahí como pasmados, un país pasmado, congelado, y esa no es la idea. Sí, yo respecto a lo que dice María de Los Ángeles, creo que siempre es importante tener una expectativa, tener una imagen de hacia dónde uno quiere llegar. Pero también al hacerlo uno puede cometer un error, que es mirar cómo está ese país hoy día, mirar su estructura y decir yo voy a copiar esa estructura para ser igual que ese país y confundir un poco la causa con el efecto. O sea, los países que de más alto ingreso per cápita que Chile, tienen a lo mejor impuestos más altos, pero el que tengan impuestos más altos no es lo que los hizo llegar a donde están hoy día. Entonces hay que tener un equilibrio, porque lo importante es la trayectoria en la cual tú llegas. Yo en esta comparación que yo les hacía respecto a algunos países que tienen menor carga tributaria que Chile, cuando ellos tenían $15.000 y otros que tienen más, hay que ver también la convergencia de esos países. Y en general, y eso tiene que ver un poco con las convicciones que nosotros tenemos, en general, no es absoluto, los países que tenían carga tributaria más baja, que son los países asiáticos, Estados Unidos, Corea, han tenido una convergencia más rápida, o sea, han logrado los niveles de crecimiento que tienen hoy día en forma más rápida que los países que tienen carga tributaria más alta. Eso es una cuestión a tener en cuenta, no es un absoluto, pero es algo que hay que tener en cuenta. Entonces yo creo que la discusión ojalá debiera centrarse en ese tipo de elementos. El tema de justicia que tú lo nombras, hay una tentación bastante grande en enfocar el tema tributario desde el punto de vista de la equidad y de la justicia. Ahora, hay bastante evidencia, tanto en Chile como en el extranjero, de estudios, que dicen que en general la estructura tributaria no es demasiado eficiente para redistribuir ingresos. Y que sí es eficiente la estructura de gasto público, lo cual significa que obviamente cuando uno quiere gastar más tiene que tener recursos y por lo tanto la herramienta tributaria es una de las alternativas que uno tiene para obtener más recursos. Pero la estructura tributaria per se, o sea, yo creo que hay una discusión un poquito adolescente acá en Chile respecto a este tema. O sea, si hay alguien que cree, y esto lo quiero decir con mucha seriedad, si hay alguien que cree que nosotros vamos a mejorar la distribución del ingreso que tenemos en Chile, que es una distribución bastante desigual, porque vamos a hacer una reforma tributaria, está bien equivocado. Está bien equivocado porque al final las estructuras tributarias no son muy eficientes en eso, porque las personas, las empresas, todo el mundo va adaptando su estructura a la legislación que existe. Entonces al final uno dice, creer que nosotros vamos a arreglar el problema de desigualdad en Chile porque le vamos a cobrar más impuestos a los ricos, que es un poco la idea que hay detrás de esto, creo que es bastante ilusorio. O sea, de esa manera no funcionan los procesos económicos, y más bien la discusión es, dado que yo tengo una serie de proyectos, entre otros por ejemplo en educación, ¿cuánto voy a necesitar de recursos el próximo año, los años que vienen, y tengo o no tengo los ingresos para eso? Pero está claro también, y esto es un análisis bastante compartido, que una de las razones que marca la amplia diferencia de ingresos y la distribución de ingresos tiene que ver con el tema educacional. Y hay consenso también respecto de que hay que inyectar una cantidad importante de recursos permanentes al sector educacional. Es precisamente tiene un carácter redistributivo bajo esa lógica, a aumentar impuestos para financiar temas educacionales. Respondiendo a lo que dice Luis, hay evidencia. Cada uno toma la evidencia lo mejor que le conviene para ajustar en función a lo que quiere defender. Yo he visto evidencia que
plantea que la estructura tributaria también tiene un efecto en la distribución del ingreso, por un lado, y por otro lado, yo honestamente creo que si Chile quiere dar un salto más, si quiere realmente enfrentar un crecimiento sostenido, a la vista tenemos los elementos, tenemos que mejorar sustantivamente la educación. Esto se venía diciendo hace mucho tiempo, lo sabíamos, estábamos llenos de informes, tuvo que suceder la explosión, ¿verdad?, con el conflicto estudiantil para que nos diéramos cuenta. Nosotros podemos seguir como estamos, no modificar la carga tributaria, mantener la estructura interna como tal y mantener nuestra medianía, una educación calamitosa, el sistema de salud como lo tenemos, podemos mantener el paso perfectamente, seguramente, pero obviamente todos dejamos de lado las aspiraciones que tenemos de dar un salto al desarrollo. O sea, y efectivamente, yo estoy de acuerdo con Luis, o sea, no es simplemente recaudar recursos, sino ver cómo se usan y en qué manera se destinan. O sea, los países con los cuales nos gusta compararnos, por ejemplo, nos gustaría ser como los países nórdicos, bueno, ellos recaudan impuestos, pero los tienen muy eficientemente dirigidos. En el caso de Dinamarca, la educación preescolar, en el caso de Finlandia, todo lo que tiene que ver con inversión en ciencia y tecnología. No basta con recaudar recursos si vamos a lo mejor seguir gastándolo de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora. Además, esto tiene otras connotaciones más colaterales. El tipo de Estado que tenemos, va a haber realmente que entrar a hacer una reingeniería del Estado para ver cómo esos recursos se usan eficientemente y direccionados realmente a las metas que nos hemos propuesto. Bueno, yo en eso con María de los Ángeles estoy absolutamente de acuerdo. O sea, yo creo que aquí hay una discusión que está en la sociedad respecto al tema de reforma tributaria y creo que no hay una discusión equivalente respecto al tema de reforma del Estado. Porque la verdad es que Chile, en algunos de los campos que tú mencionaste, como educación y salud, ha venido aumentando los recursos. Uno puede discutir si ha sido suficiente o no, si es necesario más. Pero también tenemos que tener cuidado con cómo vamos a gastar los recursos. Por ejemplo, en materia de educación, aquí se han dado cifras, que se necesitan $1.000 millones sí, adicionales, que se necesitan $2.000 millones. Yo hasta he escuchado gente que dice $4.000 millones adicionales. Fíjate que hoy día el Estado gasta cerca de 8.000 millones. Y gastar 50% más de un año para otro es descabellado. O sea, obviamente no están las instituciones para gastar un 50% más. El gasto... Y lo ha demostrado en la subejecución presupuestaria de este año. Claro, al aparato del Estado le cuesta moverse hacia arriba y hacia abajo cuando se trata del gasto. Le cuesta mucho recortar gasto y le cuesta también aumentar gasto, porque no están preparadas las estructuras. Yo lo quiero llevar un poco al tema más coyuntural, que está más a flor de piel en el sector privado, sobre todo, al hablar del tema de reforma tributaria. Hace algunos días atrás fue en su discurso de la cena anual de la SOFOF, el presidente de la SOFOF, Andrés Concha, fue bastante claro en torno a llamar a que una reforma tributaria no es la solución o para acallar o para aplacar efervescencia social. ¿Cómo evalúan esa reacción en torno a una posibilidad que, al parecer, dadas las señales que ha dado el gobierno, es bastante concreta, que una vez que esté tramitada la discusión presupuestaria va a haber? Son bastante disímiles las reacciones. Efectivamente, Andrés Concha ha dicho algo y bueno, es importante porque es una autoridad, ¿no?, una entidad gremial muy fuerte, pero también hemos escuchado voces de otros actores como Milisasti, el mismo Aguad, en fin, que dicen que muy bien, avancemos en eso, pero sepamos para qué lo queremos y en qué lo vamos a invertir. Y yo a eso, fíjate que le añadiría, y bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer para que realmente el gasto sea eficiente? Porque efectivamente no se está compasando con una discusión con relación a la modernización del Estado. No puede ser que la modernización del Estado hoy día esté reducida a la alta dirección pública y al gobierno electrónico. No. Pero mira, el gobierno ha sido claro respecto de una agenda en torno a un tema tributario. No, yo creo que no. Ahora, lo que sí ha dicho, que me parece razonable, es que no quiere mezclar la discusión de la ley de presupuestos del año 2012 con una reforma tributaria, porque una reforma tributaria no tiene nada que ver con los ingresos y gastos del año 2012, sino que es mirando los años que vienen después del 2002. Ahora, respecto a lo que tú preguntabas, yo valoro, a pesar de que alguna gente lo criticó, yo valoro lo que hizo Andrés Concha, porque creo que él puso un punto sobre la mesa que es importante, que es decir, aumentar los impuestos tiene un costo, no es gratis para el país. Otra cosa es si es que ese costo lo vamos a superar con los beneficios que pueda tener el uso de los recursos que vamos a captar.
Y esa es una ecuación que hay que hacer y que hay que mirar en todo minuto. Pero esto de llegar y decir, aumentemos los impuestos porque esto no tiene problema, yo creo que eso está equivocado. O sea, hay bastante evidencia, hay estudios tanto en Chile como en el extranjero que dan cuenta, en distintas magnitudes, por ejemplo, unos y otros, de que esto tiene un costo en términos de empleo y en términos de inversión. Entonces, pensémoslo muy bien. Y la otra cosa que yo valoro en lo que hizo Andrés, es que me parece que en cierto, por eso yo decía que la discusión es un poco adolescente acá, da la impresión de que alguna gente piensa que esta es una suerte de peaje que hay que pagar para legitimar la actividad empresarial. O sea, de decir, ¿sabes? En Chile hay desigualdad, entonces la gente está protestando, entonces metámonos un poco la mano al bolsillo, saquemos unos pocos pesos, pagamos un poco más y esto se acabó. Esa no es la discusión. No, yo creo que ese no es el problema. Y yo creo, pero yo creo que hay gente que está pensando en eso. Pero esa discusión y ese tono más bien superficial de una discusión de fondo, una mirada de país finalmente, ha marcado últimamente la agenda pública. Bueno, yo soy bastante crítico de la profundidad con que se tratan los temas en nuestro país. O sea, a mí me parece siempre muy lamentable que, por ejemplo, la agenda pública, y en eso incluye a todo el mundo, si nadie se escapa, o sea, al gobierno, a la oposición, a los parlamentarios, a los medios de comunicación y todo, que la agenda pública admita de repente que haya solo uno o dos temas. ¿No? O sea, en este país se puede conversar de uno o dos temas que te ocupan el 80 o el 90% de la discusión pública. Eso a mí me parece lamentable. O sea, yo creo y eso se presta mucho para la consigna. Y yo creo que en materia de la discusión educacional ha habido mucha consigna. Justamente por eso, porque no se da una discusión de fondo y una discusión en profundidad. Y sobre todo superficial y maniquea, o blanco o negro. María Los Ángeles, me gustaría recoger otra de las expresiones que emitió Andrés Concha en su discurso, que se refería a que una reforma, recogiendo también un poco el argumento de Luis, que una reforma tributaria tiene impacto y tiene un impacto en la inversión, en empleo. Incluso menciona que no tiene un efecto neutro en definitiva. Pero si uno mira las cifras, Chile tuvo un incremento en el impuesto de primera categoría a raíz del tema de reconstrucción y está en 20% actualmente, y la verdad es que no ha habido una caída en la inversión y tampoco ha habido una caída en el empleo. Pero es que eso tiene una explicación demasiado... Esa tiene una explicación... Los primeros gobiernos de la concertación también claro. se hizo un aumento tributario, se hizo una reforma tributaria entre los gobiernos de la asiática y el país siguió creciendo. Por supuesto, lo que pasa es que yo